edición correspondiente y también los compartí a los participantes. Y fue muy efectivo, creo yo, porque ellos viendo el video, justamente van viendo y van realizando los pasos que tienen que hacer, porque a veces en las clases virtuales, yo creo que es importante poder grabar las clases o crear material audiovisual, porque el participante, si bien esta clase tal vez el tema de la señal en algún momento le ha fallado o algo, al ver nuevamente el video recuerda, puede mejorar su aprendizaje, así que no he tenido dificultades, al menos, y si es que en algún momento ha tenido algún participante algún problema, era eh, muy particular, se podría decir. Así que de esa manera, Alicia. Muy bien, muchas gracias. Es Janet, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir con nosotros su experiencia? Fíjense que esto es importantísimo porque estamos ahora en la unidad de creación de material y entonces creo que todos nos enriquecemos con nuestras experiencias porque no todos manejamos los mismos programas ni nos sentimos cómodos también, ¿no? Porque ese es un factor importante. Muchas veces los maestros nos abrumamos porque hay 500.000 aplicaciones para generar actividades y de repente a veces queremos saberlas todas, queremos usarlas todas, pero en esa búsqueda yo creo que nos quedamos con ellas, aquellas que son nuestras favoritas, ¿no? Y que estas nos sentimos mucho más cómodas y le encontramos un mayor sentido de su utilización, ¿no? Sí, Licen, buenas noches. Buenas noches. Y a los compañeros también. Mire, estamos siempre queriendo innovar, ¿no es cierto? Pero en realidad yo pude encontrar una aplicación que es de Atlas, de anatomía, como mi especialidad es biología. Tiene una particularidad el Atlas de poder moverse tridimensionalmente. Y eso es importante, ¿no? Para que los estudiantes puedan ver, por ejemplo, el esqueleto o el cuerpo humano o las partes que tiene el cuerpo, ¿no? A veces en los libros las imágenes son fijas, entonces no hay posibilidad de apreciar un órgano determinado, ¿no? Esto nos está ayudando, pero todavía no tengo resultados, dicen. Pero la aplicación es muy interesante. Lo malo de esta aplicación es de que está en inglés, entonces hay que traducirlas. Obviamente yo tengo que leerlo más antes para poder dar los nombres en español, ¿no? Esa sería una limitación. Otra aplicación que la he estado usando es el PowerPoint y tengo un desafío de elaborar unas preguntas en PowerPoint parecido a preguntados, entonces, pero esa todavía está en proyecto de diseño. Sin embargo, tengo un poco de dominio en lo que es PowerPoint y también nos ayuda bastante. Preparo las diapositivas ahí y de modo que nosotros al elaborar podemos utilizar las palabras que vemos más convenientes, ¿no? Para la determinada clase, porque a veces leer todo el texto y más aún en estas clases virtuales es un poco tedioso, ¿no? Cansador para el estudiante. Por eso me interesó también el curso Licen y creo que vamos a tener resultados óptimos, me doy cuenta, para seguir mejorando nuestra manera de enseñar, ¿no? De compartir conocimientos. Eso podría un poquito compartir, Lice. No sé si está conforme o hay algo más que quisiera preguntar. Claro que sí, muchas gracias. Mario, ¿no? Sí. Enriquece mucho su experiencia porque es verdad, un maestro tiene pues que leer antes de lanzarse al éxito, como decimos, ¿no? Hay que informarse, hay que leer y como usted dice, el maestro busca y bueno, trata de dar las soluciones a las necesidades que tienen sus estudiantes. Entonces cada maestro es un universo aparte porque sus estudiantes son diferentes. Entonces, probablemente algunas estrategias son universalmente aplicadas, nos pueden servir a todos, pero es el maestro el que está llamado a hacer todas las adaptaciones necesarias porque es el que conoce a su población y cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces, muy importante su aporte. ¿Alguien más quisiera compartir con nosotros?
Fíjense que el centro de la sesión de hoy es la creación de los materiales. Y yo de aquí me estoy anotando cuáles son las aplicaciones que ustedes me están diciendo que han utilizado, ¿no? Porque es importante que entre todos enriquezcamos nuestra experiencia acerca de este, que es todo un paso. El maestro tiene que transformar aquellos materiales que estaban en físico, que estaban en hoja, en papel, ahora tiene que hacerlos digitales. Entonces es todo un reto y todo esfuerzo es valorado, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia? La palabra, Alicia, por Ya, favor. muy bien, adelante. Sí, bueno, mi especialidad es educación física y deportes. Y bueno, he tenido la oportunidad de crear un material didáctico mediante una aplicación que se llama Videomarker, que me ha resultado, creo que como a todos, ¿no? Tal vez el tema de la pandemia ha hecho de que uno pueda innovar y pueda tratar de ver algunas estrategias que puedan servirles a los estudiantes, ¿no? Para que ellos también creen y un clima no agradable de aprendizaje. Entonces, mediante esta aplicación he editado videos para que ellos realicen materiales, pero ¿cómo? Primero averiguado también cuál ha sido el proceso, averiguado si ese material, si lo utilizaban o no, porque ya que nosotros como quinto año de educación física, pues fuimos a realizar nuestras prácticas y bueno, entonces mediante eso fue el proceso, ¿no? Primero averiguar si es que si ya lo habían aplicado ese tipo de material para las clases. Después, obviamente, ha sido la planificación, un cronograma, ¿no? El proceso de la elaboración de cada uno de los pasos para que los mismos estudiantes creen su propio material y así pues, se puedan desenvolver en las clases virtuales. Está claro que el objetivo era al menos tratar de llegar a los estudiantes mediante estos juegos, algunas juegos o actividades recreativas que nos daban la oportunidad mediante esta aplicación de poder editar y hacer un pequeño informe también como una retroalimentación sobre algunos también pasajes, ¿no? De la clase. Entonces siempre el objetivo es una estrategia cognitiva también que ha favorecido a que los estudiantes puedan aceptarlo también, puedan incorporarlo y poder tener buenos resultados. Y el tema, claro, de los resultados ha sido algo nuevo para ellos y está claro que cuando uno innova, crea interacción entre los participantes y más que todo entre los estudiantes, ¿no? Que eso ha creado un clima muy bueno y eso ha facilitado el tema del proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje significativa para ellos. Gracias. Muy bien, es Luis Miguel, ¿no? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Sí, lo que decían ustedes es muy importante en cuanto a la retroalimentación, ¿no? Fíjense que el maestro podía tener una clase espectacular y motivar muchísimo a sus estudiantes simplemente a través de la explicación, porque creo que el lenguaje corporal también dice mucho, uno llega a transmitirle a nuestro estudiante toda nuestra energía que tenemos, pero salíamos de clase y probablemente la emoción terminaba y ya nos olvidábamos inclusive de las cosas tan bonitas que habíamos aprendido. Pero esta educación virtual ahora permite, por ejemplo, de que podamos grabarla a la clase, como mencionaba su compañera, y ya sirve de material didáctico también para nuestro estudiante, ¿no? Para volver a repasar. Muchas veces justo nos toca un imprevisto, tenemos muchas cosas que hacer, tal vez estamos con un ojo en la clase y el otro en nuestras cosas, y el tener la oportunidad de revisar nuestra clase grabada nos permite fijar mucho más los conocimientos, ¿no? Mucho más yo que siempre digo, pregunta de examen, entonces ahí como que uno fija y revisa el video y ya se da cuenta, ¿no? Entonces, aspectos positivos que surgen a través de esta digitalización de los materiales. Quizás Belén tuviera algo para comentarnos. ¿Está por ahí Belén? Sí, yo, Sí, Licen, buenas noches. Ay, perdón. Adelante, Belén. Ya, buenas noches, compañeros. Sí, Licen, específicamente programas, es decir, aplicaciones, no las he utilizado
más que InShot, que todos los compañeros lo deben conocer para la creación de videos, ya que yo estoy en especialidad inicial, en 5º año de formación, y no he logrado utilizar tantos, pero en programas el PowerPoint me ha ayudado mucho, ya que he podido realizar y implementar en las prácticas educativas lo que es el musicograma, la ruleta, que se hacen a partir de PowerPoint, ¿no? A través de ese programa se puede hacer se puede realizar videos, se puede realizar estas actividades y les llama mucho la atención a los niños. Y ya salimos de lo que es, digamos, de lo monótono, de escribir en la pizarra o pegar algún dibujito solamente. Entonces, innovamos con esto y atraemos la atención de los niños, ¿no? Eso, dicen. Después, otra plataforma que igual hemos utilizado, esta ha sido en el año pasado, en 4º año, por un docente, nos ha motivado, ¿no? A que busquemos plataformas donde los niños puedan también interactuar, puedan entrar, que no sea nada complicado. Y uno de estas plataformas fue Dibujonet, donde esta plataforma ayudó mucho a lo que los niños tengan un manejo principal, se podría decir, de lo que es el teclado, el mouse, y también podían interactuar o conocer, ¿no? Distintos colores, animales, ya que este Dibujonet, esta plataforma es muy bonita, muy didáctica para su misma formación de los niños. Muchísimas gracias, Belén, por tu experiencia. Gracias. La verdad que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente, yo no uso PowerPoint, creo que mi PowerPoint está muy desactualizado. Sin embargo, las nuevas versiones de PowerPoint que han venido junto con Windows 10, creo, ya tienen nuevas actualizaciones, ¿no? Quizás antes nunca poníamos ni sonido a nuestras diapositivas más allá de efectos, y en cambio ahora ofrece un bagaje más de opciones. Yo, por ejemplo, sigo cuentas en TikTok de maestros que hacen unas maravillas en PowerPoint, que de verdad es un programa muy útil y nada que subestimarlo, ¿no? Muy bien, la verdad es que es muy importante el aporte que hace cada uno. Voy a volver a compartir la pantalla. Voy a compartirla toda. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los tipos de material. Bien. Nuevamente mi cámara ha fallado y me voy a sentir hablando sola, pero por favor estén atentos para responder luego a las siguientes preguntas. Bien. Los tipos de materiales didácticos digitales. Información importante y puntual que hay que conocer porque está preguntado en el examen. Y es que existen diferentes tipos de materiales didácticos. Lo primero que tenemos que reconocer son los objetos digitales. Bueno, los objetos digitales pues lo constituye la unidad de todo lo que nosotros necesitamos para aprender. Sea una imagen, sea una infografía, sea un video, sea, no sé, cualquier cosa que se haga y esté ahí nos sirve. Supónganse ustedes que son las piezas del rompecabezas. El rompecabezas junto es un entorno virtual, es un aula virtual, y cada una de esas piezas es el objeto digital. Ahora, este objeto digital se convierte en un objeto digital de aprendizaje. ¿Cuándo? Cuando la finalidad de este uso es la enseñanza de algo. Es decir, un objeto digital es una infografía. Pero cuando yo uso esa información que tiene la infografía para generar un aprendizaje en mi estudiante, para enseñarle algo, es que este se convierte en objeto digital de aprendizaje. ¿Bien? Porque a lo mejor uno dice es lo mismo. Fíjense que tradicionalmente, decíamos, los materiales se dividen en material analógico, material analógico, material de producción de conocimiento y material para la vida.
¿no? Esos son los materiales clásicos que hasta el momento estábamos utilizando. Ahora vemos que el objeto digital vendría a ser como el material analógico, ¿no? Para nuestras clases a veces le decíamos, van a recortar la noticia del periódico, ¿no? Ese era nuestro objeto. Y esa noticia ahora digital sería pues el objeto, ¿no? Y ahora cuando yo lo uso para que ellos aprendan, reflexionen, interpreten, ya eso se convierte en mi objeto de aprendizaje. Ahora, les decía, estas son como las piezas del rompecabezas que cuando se unen van a formar un entorno didáctico. El entorno didáctico, pues, no es más que un espacio en línea, ¿no? Al cual se accede a través del internet, y lo que hace este entorno didáctico es como que una especie de organización que le vamos a dar a todos estos objetos didácticos de aprendizaje digitales para que nuestros estudiantes adquieran conocimiento, que adquieran competencia, ¿ya? En formación superior, por ejemplo, en las universidades, siempre hablamos de la gestión por competencia. Quiere decir que después de que yo avanzo mi tema, mi estudiante debe de adquirir competencias a nivel cognitiva, es decir, tiene que aprender a analizar, a sintetizar, a interpretar, no sé, diferentes objetivos cognitivos, pero también tengo que lograr generar actitudes. Es por eso, por ejemplo, que en nuestra plataforma nosotros utilizamos el foro, nosotros utilizamos esta participación en las clases, porque estamos generando también actitudes, y es que cuando se aprende, entendamos que el aprendizaje no es más que la modificación de la conducta. Entonces yo no puedo decir, mi estudiante aprendió si no vemos cambio en su actitud. Entonces es muy importante el entorno didáctico porque genera todo ese espacio que permita que nuestro estudiante desarrolle diferentes competencias, ¿no? Ahora, el siguiente viene a ser el portal o plataforma educativa, que ya, bueno, conocemos, ¿no? Así un módulo, así un Classroom, así un Teams. Una plataforma pues ya es un espacio en donde vamos a alojar de manera estructurada los elementos que la constituyen, ¿no? Entonces vemos que en la plataforma siempre vamos a tener un espacio ordenado. O sea, en la plataforma, en especial la que nosotros utilizamos, está todo etiquetado. Por eso usted entra intuitivamente a la plataforma y ya sabe que aquí están sus materiales didácticos. Ya sabe que en esta parte está su evaluación, ya sabe que en esta parte está su foro. Entonces, es muy importante la plataforma porque es el espacio en donde se va a sistematizar todo esto que hemos visto al principio. Nuestro objeto digital, los objetos digitales de aprendizaje, el entorno didáctico, todo va a adquirir un sentido dentro de la plataforma educativa. Entonces, otro de los materiales digitales también son los libros de texto digital. Los famosos PDF que conocemos, ¿no? Hay muchos memes que nos hablan de, profe, ¿me puede explicar esto? Lea su PDF, dicen, ¿no? Entonces, fíjense cómo es parte ya de nuestro lenguaje cotidiano el libro texto digital, ¿no? Eso en cuanto a los tipos de materiales didácticos digitales. Ahora, también existen dentro de la categoría lo que son las aplicaciones, las herramientas y las plataformas, ¿no? Cuando ustedes me decían, yo utilizo EducaPlay, yo utilizo InShot, VideoMarker, son pues, todas estas son aplicaciones y herramientas que van a generar el aprendizaje cuando se van a estructurar dentro de una plataforma online. Y desde que todo se almacena en la nube, nos ha venido a arreglar la vida. Son muchos años ya, por ejemplo, que yo me olvidé de los famosos flash que se llenaban de virus, que cuando más uno lo necesitaba, su archivo estaba en acceso directo y no lo podía imprimir, perder documentos y demás cosas, ¿no? El hecho de que ahora todo esto se almacene en la nube, creo que ha venido a facilitarnos y a cambiar la vida.
Entonces, todo esto genera entornos inteligentes de aprendizaje adaptativo. Entonces, las personas podemos adaptarnos a esta forma de aprender solamente con leer, porque las plataformas ya lo tienen todo. De hecho, los que han usado las herramientas, aplicaciones, ahí dice, ¿no? Cree un cuestionario, inicie sesión de tal parte, ¿no? Cree una pregunta de esta manera, seleccione la respuesta verdadera o falsa. Entonces vemos que todas estas aplicaciones forman parte de un entorno inteligente para un aprendizaje adaptativo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Antes de continuar con respecto a los tipos de materiales didácticos y los tipos y las categorías en sí, ¿hay alguna duda o todo está claro? Fíjense, esta es pregunta de examen, que ustedes puedan identificar las diferentes categorías de los materiales didácticos. Pasamos objeto digital de aprendizaje, entorno didáctico, plataforma educativa, texto digital, aplicaciones, herramientas y entorno inteligente. Se los he puesto como de pequeña pieza, de lo pequeño a lo más grande, ¿no? ¿Todo entendido hasta aquí? Digan sí, no, tal vez. Listen, en entornos, el último, entornos inteligentes, creo que decía, ¿no? Pasando, por favor. Entornos inteligentes de aprendizaje adaptativo. Sí, sobre eso un poquito. ¿Cómo se harían aplicaciones? En realidad, es como el conjunto sumado de todo, ¿no? Entonces, es un aprendizaje, es la forma de abordar el aprendizaje en línea, ¿no? Es el utilizar en la educación un enfoque de desarrollo. Sí, hemos visto que ahora, por ejemplo, hay una tendencia al flipped classroom, que es la clase invertida, ¿no? Es decir, antes el profesor en su clase explicaba el tema, el estudiante hacía la tarea en su casa. Entonces, ahora con el flipped classroom, lo que estamos haciendo es invertir la clase. Es decir, el estudiante ve el video en su casa y en la clase hablan o debaten sobre el video. Ya no como que el profesor explicaba el tema y el video lo habían en la casa, ¿no? Entonces, más o menos, estos entornos inteligentes de aprendizaje adaptativo se refiere al nuevo enfoque que hay de tratar el aprendizaje. Ya el aprendizaje ya no se toma tradicionalmente como ese cúmulo, ¿no? Que el maestro tenía que depositar en el estudiante. Entonces, por eso se llama ya inteligente. Y es inteligente además porque está estructurado de una manera muy intuitiva, que permite que las personas, con leer las instrucciones, pueda darse cuenta. Yo le aseguro que muchas de las aplicaciones que ustedes han utilizado, por ejemplo, nadie se las ha enseñado. Probablemente fue fruto de su experiencia, ¿no? Buscando, salieron y empezaron a leer y a leer. Y eso lo hacíamos quizás un poco más complejo cuando no existía YouTube. Ahora en YouTube usted busca y le aparece cualquier, ¿no? Cualquier tema que usted quiera, alguien ya lo está explicando. Y entonces el entorno inteligente está referido a eso, a que hay una recopilación de toda la información que se está almacenando, ¿no? Por ejemplo, cuando usted entra a una plataforma, usted crea un material y ahí es como que una condición de que usted tiene que compartir su creación. Entonces, si usted entra, por ejemplo, a Quizzes, ahí dice cuestionario, publicar el cuestionario. Y cuando usted publica ese cuestionario, otro profesor en cualquier otra parte del mundo que esté abordando un tema parecido o el mismo tema de usted, puede utilizar este cuestionario. Entonces, es todo un abordaje de concebir el aprendizaje ahora a través de la recopilación y el almacenamiento de todos estos datos. Además que ya todo lo hacemos a través de cuentas de usuario, ¿no? Yo les voy a mostrar en la parte práctica diferentes sitios que tengo y en donde mi estudiante tiene su usuario, ¿no? Cuando entramos al Classroom lo hacemos a través de un código. Entonces eso forma parte del aprendizaje, porque queremos manipular la información de una manera más óptima, ¿no? Entonces
parecido como dicen a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se producen los materiales, se organizan en los entornos digitales, todo está automatizado, usted acaba de dar su examen y ya le sale la nota, entonces todo ese conjunto de todo lo anterior es lo que forma el entorno inteligente de aprendizaje. No sé si me he explicado. Sí, dicen muy interesante y a la vez comparando con nuestra realidad, es muy diferente, ¿no? Pero o sea, es un desafío también, Liz. Gracias. Muy bien. Dicen, Sí. Dígame. Licen, quisiera los tipos de consultar. materiales, dicen, perdón, estos tipos de materiales didácticos digitales, pues también ahora nos permiten, ¿no? Desarrollar el aula invertida, ¿no? Por decirle, porque podemos proporcionarle al estudiante el material para que lo revise, lo estudie y luego cuando se desarrolla la clase, pues ya el estudiante conoce, ¿no? El contenido y ya puede dar sus aportes, ¿no? En la clase y no como tradicionalmente se lo realizaba, ¿no? Que el docente debería de depositar los conocimientos al estudiante. Eso es lo que puedo entender y que nos facilita, ¿no? Estos tipos de materiales digitales. Muchas gracias. ¿Alguien más quería darnos su aporte? Aporte no dice en específico, más quería consultar. Ya, muy bien, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre recursos, herramientas digitales y materiales didácticos digitales? Por favor, Licen, si me ayuda un poquito a diferenciar. Bueno, muy bien. Las aplicaciones, ¿ya? Las aplicaciones son herramientas. El conjunto de herramientas son nuestros recursos. Ahora, ¿qué lo hace material didáctico? Lo hace la función que usted le da cuando utiliza estos recursos para generar aprendizaje. O sea, como que todo está conectado, pero si lo vemos individualizado, tiene sus diferentes nombres. Pero cuando todo lo unimos, entonces, y le damos ese sentido de aprendizaje, es que se transforma en material didáctico, ¿ya? Entonces, como les decía, un video, ¿ya? Sabemos que un video puede ser hecho por una aplicación, pero ese mismo video es una herramienta para generar aprendizaje. Y en ese sentido, ese video se convierte en un material didáctico digital, ¿bien? O sea, no es que sea diferente, sino es más bien el enfoque que se le da. No sé si he podido responder a su pregunta. Claramente, Licen, remarcando esta diferencia entre aplicaciones, herramientas o materiales didácticos digitales, el Classroom, por ejemplo, llegaría a ser un material didáctico digital, ¿no es cierto? El Classroom es más una plataforma educativa. Se conocen estos como LMS. Entonces son las plataformas en el sentido de que esos elementos digitales, ese video que yo tengo, ese PDF, esa imagen, lo voy a organizar en un entorno estructurado, ¿no? Porque le va a poner, esta es tarea, este es material, este es tal cosa. Entonces, al ponerle ese orden y al tener un espacio en línea donde yo voy a organizar todo esto, eso lo convierte en plataforma. Entonces, esto de el Classroom, el Moodle y el Teams, esas son las principales plataformas de educación. Y entonces son conocidas con ese término de LMS. No sé si me he explicado. Porque los LMS son como los sistemas de gestión del aprendizaje, ¿no? Son plataformas caracterizadas porque van a tener un orden estructurado. Entonces, cuando nosotros tenemos una plataforma, de seguro que los que usan Classroom saben que no pueden dejar las cosas ahí como botadas o desordenadas,
sino que tienen que darle un sentido, ¿no? Tienen que estructurar la clase, quizás en una pregunta, en un material, en una evaluación, y el ponerle ese orden, el estructurar nuestra clase, porque en una plataforma tiene que notarse que hay una estructura de la clase. Y yo les decía, en el Moodle que ustedes están utilizando, está todo ordenado. Y esa es la característica de una plataforma educativa, que tiene que mantener el orden y la secuencia, y que por más de que sea digital, tiene que verse el esqueleto de la clase. No sé si me he explicado. Sí, sí, Licen, perfectamente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario sobre estos tipos? Cuando se nos corte la reunión, por favor, tenemos 6 minutos de reunión. Cuando se nos corte, volvemos a ingresar y ya les voy a mostrar algunas herramientas que yo utilizo, que tal vez lo pueden guiar también para que tengamos muchas más ideas para que resolvamos nuestra tarea de la mejor manera. ¿Algún comentario? ¿O nos pasamos directo a ejes y principios? Y esto ya un poquito más para guiar. Licen. Dígame. Bueno, en las plataformas sí podemos estructurar nuestras clases, como menciona usted, ¿no? Tal vez desde presentar nuestro objetivo de nuestro plan que tenemos, ¿no? Para desarrollar la actividad que tenemos planificada. Y bueno, todos los materiales que se los utilizaba tradicionalmente, por decirle, han sido transformados, han sido digitalizados, ¿no? Para poder compartir a los estudiantes mediante las plataformas, ¿no? Obviamente organizados, como usted lo menciona, ¿no? Las diferentes sesiones o las actividades que planteamos, ¿no? Para poder desarrollar nuestra clase. Por decirle, si antes narrábamos un cuento en educación inicial, por decirle, el cuento ya está digitalizado. Si cantamos una ronda también está en audio ya. Entonces, en sí yo creo que la estructura de la planificación debería reajustarse, ¿no? De lo tradicional a lo actual. Yo tengo esa, porque todavía en el sistema regular veo que aún siguen trabajando con la planificación tradicional, cosa que es algo incoherente, ¿no? Desarrollan una clase virtual, pero con una planificación tradicional. Qué interesante su observación. ¿Ve que Mi observación, yo estoy con esa intriga, dicen, de que de eso veo, porque yo, por ejemplo, he tenido en el semestre anterior practicantes en el sistema regular, y cuando hago el seguimiento, y bueno, la practicante me presenta su planificación, y es todo acorde al sistema tradicional, pero sin embargo desarrollan una clase virtual. Bueno, como cuando uno es practicante no puede decir nada, ¿no? Y entonces yo esa observación tengo, el sistema regular sigue trabajando con una planificación tradicional, cuando deberíamos transformar ya, ¿no? Como te lo está aclarando acá, que todos los materiales didácticos han sufrido un cambio, ¿no? Una transformación, digamos. Eso sería, Licen. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Ana Yarde. Muy bien, ya me estoy reconociendo la voz. Aunque como les digo que mi cámara está un poquito mal y me siento hablando sola, pero ya les reconozco la voz. Muy bien. Licen, gracias. Entonces es cierto, ¿no? Los materiales tienen ante todo que generar la producción de conocimiento. Y eso es algo que está también establecido en los ejes y principios. Espero que los 3 minutos que tenemos nos alcance y luego ingresamos nuevamente a la reunión. Los materiales didácticos ya digitalizados tienen que tener siempre un sentido y un significado pedagógico. Quiere decir que son creados con la finalidad de aprender. Por más de que yo elabore o me invente un juego, si ese juego no tiene la finalidad de que aprenda algo mi estudiante, no es pedagógico. Entonces, estos materiales digitales didácticos tienen siempre que generar un aprendizaje, por lo tanto tienen que tener un sentido y significado pedagógico.
Además que, cuidado que estemos ese cuestionario tradicional transformándolo a digital, pero siendo de la misma manera. No debe ser así, tenemos que plantear retos y desafíos a nuestros estudiantes, porque se tienen que activar sus procesos intelectuales. Esta gamificación nos ayuda a que él centre la atención, centre su interés, se emocione, y nuestro cerebro aprende mejor cuando estamos emocionados. Entonces, nuestro material didáctico tienen que ser siempre motivo de reto, motivo de desafío. A los estudiantes les gusta ganar, a los estudiantes les gusta tener puntos, obtener insignias. Entonces, eso es muy importante para aprender. Se debe emocionar. Y este material también tiene que ser interactivo. ¿Debe siempre utilizar contenidos multimedia? Sí, debe tener sonido, imagen, video, toda una cantidad de estímulos que permiten que él se active, no se aburra. Y además debe generar un entorno comunicativo. Además de ello, siempre tiene que ser personalizado. Cada uno, cada maestro adapta a su curso sus actividades. Entonces, no se puede universalizar los recursos. Para un objetivo y una finalidad, tal recurso me puede ser útil, para otra quizás no. Para los niños de inicial le puede funcionar una herramienta, para los de educación superior quizás no. Entonces hay que tener en cuenta estos ejes y principios al momento de crear nuestros materiales didácticos. Muy bien. Ahora voy a dejar de compartir porque en un segundo termina la reunión.